12 minutos, no, 8 minutos, 12 minutos quedan para las 9 de la mañana, momento en que arranquen los mercados. Los futuros europeos anticipan caídas muy fuertes del 1,70% para los futuros del DAX, los futuros del IBEX 35, tras esa declaración de Jerome Powell que confirmaba cómo el tapering se terminará en el mes de marzo y ahí comenzará la subida de tipos de interés, aunque no concretaba cuáles serán, pese a ser preguntado sobre si compartía o no la vista de Goldman Sachs de hasta 4 subidas de este año. Los mercados no han terminado tranquilos, esperamos una jornada movidita, pero de momento vamos a mirar a la inversión, vamos a mirarlo de una manera mucho más calmada y lo vamos a hacer, como siempre, además mirando a largo plazo, con Patricia Molpeceres, directora de rentas de AllianceBernstein. Patricia, muy buenos días. Hola, muy buenos días, ¿qué tal? Pues encantada de recibirle esta mañana. Querría preguntarte, venimos de un 2021, ¿no?, con un año donde la renta variable en general y en especial la norteamericana brilló en rentabilidades, incluso por encima de los consensos y de las predicciones iniciales. ¿Cómo lo veis vosotros desde AllianceBernstein de cara a este 2022? ¿Sois positivos? Bueno, pues la verdad es que la respuesta corta es que sí, somos positivos, pero bueno, está bien mirar, pues tú lo has dicho, ¿no?, esta semana que llevamos de gran volatilidad o en general casi desde principio de año, ¿no? Llevamos un año muy movidito y entonces, bueno, pues yo creo que conviene también poner un poco de perspectiva, ¿no? Y como tú bien has dicho, pues el año 2021, pues si nos fijamos al principio de año, las expectativas que había y las previsiones que había, no solo con la bolsa americana, ¿no?, que bueno, se esperaban unas subidas de en torno al 7 y la bolsa ha subido al final un 28, pero también si miras las expectativas que había de crecimiento de la economía mundial, de crecimiento de la economía americana, de inflación o incluso del precio de Tesla, pues la verdad es que la realidad ha superado con creces las expectativas, ¿no? Nosotros, ¿por qué pensamos que ha pasado esto? Pues bueno, pues porque vivimos también tiempos inusuales, ¿no? No hay ningún inversor ahora que haya vivido anteriormente una pandemia o unos entornos de políticas monetarias y fiscales como los de ahora, ¿no? Entonces, bueno, pues creemos que es importante no asumir que lo que ha pasado un año vaya a pasar de cara al futuro y centrarnos en los factores que nosotros pensamos que van a hacer que la renta variable americana este año 2022 también vaya bien, ¿no? ¿Cuáles son esos factores? Pues fundamentalmente 3. El primero de ellos, pues el crecimiento económico, ¿no? La verdad es que nosotros pensamos que la economía americana va a seguir creciendo a niveles importantes durante este año 2022. Es verdad que sí que pensamos que ese crecimiento se va a ir moderando de cara a la segunda parte del año y de cara al 2023. Pero bueno, crecimiento fuerte al fin y al cabo. Eso nos lleva al segundo punto de apoyo, que son los resultados empresariales, ¿no? Al final no nos olvidemos de que las bolsas deberían de hacer lo que hacen los resultados empresariales. Si son buenos suben y si son malos bajan, ¿no? Creemos que los resultados empresariales, apoyados también por este crecimiento económico, van a ser buenos en 2022. Es verdad, hay que decir que no tan buenos como en el 2021, que fueron excepcionales, pero pensamos que van a seguir siendo buenos de cara a que la bolsa siga subiendo. Y por último, un tercer factor, y además ahora que el mercado está tan preocupado, ¿no?, con las actuaciones de la FED y con la liquidez y no liquidez del sistema, pues nosotros pensamos que las compañías americanas tienen récord de liquidez en sus balances, ¿no? Y creemos que van a utilizar esta liquidez para premiar a los accionistas, ¿no? Pues bien mediante la recompra de acciones o bien por reparto de dividendos. Por tanto, sí, somos positivos de cara a este año por estas razones que os he comentado. Poner esos factores, ¿no?, sobre la mesa, los que van a soportar la bolsa americana este año, pero para tomar decisiones, evidentemente no podemos dejar de lado en materia de inversión no solamente el potencial, sino ver también las oportunidades, sino ver también los riesgos. ¿Qué riesgos veis en renta variable americana en Estados Unidos desde AllianceBernstein?
Pues efectivamente, tú bien lo has dicho, en cualquier toma de decisión, no solo de inversiones, pero bueno, estamos aquí hablando de inversiones, pues hay que ver cuáles son las oportunidades, cuáles son los riesgos y en función de ello posicionarnos, ¿no? He hablado antes de los factores que apoyarían la bolsa, pero es verdad que hay muchos riesgos sobre la mesa, ¿no? Y bueno, y como decimos, estamos viviendo un inicio de año muy volátil, un poco por la preocupación de los inversores en muchos aspectos. Yo señalaría 4 riesgos fundamentales que vemos desde AB. El primero de ellos es el COVID, y es verdad que con la variante Omicron los mercados lo han pasado como un poco más por alto, ¿no? Bueno, por ser una variante que, aunque es verdad que se transmite muy rápidamente, es menos letal. También, bueno, pues ha ayudado que el índice de vacunaciones pues ya empieza a ser bueno en buena parte del mundo. Pero no nos olvidemos que puede haber nuevas variantes, que seguimos estando en un terreno bastante desconocido y que hay que estar atento por lo que en caso de que hubiera una nueva variante, pues cómo afectaría, ¿no?, a la economía y a los mercados. El segundo riesgo, pues bueno, llevamos hablando de ello ya mucho tiempo, ¿no? La famosa inflación y bueno, ayer Powell pues hizo muchas referencias a ello en su rueda de prensa. En Estados Unidos la inflación es la más alta de los últimos 40 años, ¿no? Entonces, nosotros, ¿qué pensamos aquí? Pues sí que pensamos que vamos a seguir con esta inflación pues en los próximos meses, digamos, pero sí que pensamos que de cara al segundo trimestre, segunda parte del año, esta inflación se va a ir moderando. ¿Por qué? Pues porque muchas de las causas que han generado esta inflación se van a ir suavizando, ¿no? Esa tensión entre oferta y demanda, esos cuellos de botella en las cadenas de producción, pues pensamos que se van a ir suavizando y que, bueno, y esto va a facilitar a que la inflación se vaya moderando. Eso sí, pensamos que vamos a quedar en unos niveles de inflación pues un poco superiores a antes de la pandemia. También hay que pensar que la inflación per se no es mala para la renta variable, ¿no? Unos niveles de inflación moderados, acompañados de crecimiento económico, pues son señal de una recuperación económica saludable, ¿no? Y también es verdad, nosotros hemos hecho el ejercicio de mirar a la historia los últimos 50 años y vemos que en entornos de inflación entre el 2 y el 4%, la renta variable lo hace bien, ¿no? Y a partir del 4 o 5% empieza a hacerlo algo peor, pero con rentabilidades positivas, ¿no? Que eso es importante. Como tercer riesgo, y muy unido al segundo, os señalaría los bancos centrales, en este caso la FED, ¿no? ¿Qué os voy a contar con la semana que llevamos, con los nervios que ha habido con la reunión de ayer, ¿no?, de la Reserva Federal? Al final el mercado, pues bueno, todo lo que se escapa de sus parámetros o si la Reserva Federal puede tomar decisiones más agresivas o antes de lo esperado, pues causa muchísima volatilidad, ¿no? Al final, bueno, pues lo importante es que los mercados vayan asumiendo esos mensajes que, bueno, desde nuestro punto de vista, la FED está retransmitiendo de una manera muy clara y vaya ajustando sus valoraciones y sus carteras, ¿no? También hay que mirar un poco, como hemos hecho antes, la historia, ¿no? Y vemos que los últimos 5 ciclos de subidas de tipos en Estados Unidos, pues la bolsa, es verdad que en un primer momento ha tenido ciertos movimientos adversos, pero en los siguientes 2 años, 3 años, la bolsa lo ha hecho muy bien. No significa eso que necesariamente el pasado se tenga que trasladar al futuro, ¿no? Al final siempre hay que mirar cómo afecta cada uno de estos movimientos a las compañías en las que estamos invirtiendo. Y por último señalaría, pues bueno, los riesgos geopolíticos, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en plena incertidumbre con Rusia, Ucrania, Estados Unidos, la OTAN, etcétera. Bueno, los temas geopolíticos son los más difíciles un poco de predecir, ¿no? Y bueno, aunque esperemos que no llegue la sangre al río, pues hay que estar muy, muy atentos a cómo se desenvuelve todo esto por las consecuencias que pueda tener sobre la economía, sobre la energía, sobre los mercados, etcétera. Por tanto, oportunidades, pero también riesgos a tener muy en cuenta. Ya lo decías, efectivamente, para tomar una inversión hay que tenerlo todo planteado. En cuanto a valoraciones de la renta variable de Estados Unidos, se habla
mucho de si está cara. ¿Cómo la veis desde Allianz Bernstein? ¿No creéis que es cara comparada con otras regiones? Pues bien, sí, la verdad es que la respuesta rápida también es que sí. La renta variable americana, la bolsa americana, está más cara que otras bolsas mundiales, pero yo aquí sí que apuntaría dos cosas, ¿no? La primera de ellas es que si tú miras las compañías americanas, ves que tienen mejores crecimientos en beneficios por acción, mejores márgenes operativos, ROEs y ROAs más altos, es decir, estás pagando más, pero porque estás recibiendo más, ¿no? Y una segunda puntualización que yo creo que es bastante interesante y que se está acentuando en los últimos meses es la concentración que hay en los índices, ¿no? Si nos fijamos, por ejemplo, en el Russell 1000 Growth, un índice de renta variable americana de compañías growth, vemos que casi el 40%, el 38% del índice se compone de 5 compañías, ¿no? Si miramos el S&P, eso baja un poco, el 20 y tantos %, pero al final es una concentración muy importante en 5 compañías, megacaps, que aquí no me voy a meter a valorar sus bondades o no bondades, pero la realidad es que si eres un inversor, sobre todo de gestión pasiva, que está invirtiendo replicando un índice, tienes un riesgo muy fuerte porque estás muy concentrado en determinada parte del mercado, ¿no? Y te puede pasar, pues como está pasando en el inicio de este año, que si hay un movimiento adverso de mercado hacia ese tipo de compañías, pues tu cartera puede sufrir mucho. Si quitas, por ejemplo, esas 5 compañías tanto del Russell 1000 Growth como del Standard & Poor's, vemos que las valoraciones ya son más atractivas. Es verdad, siguen estando más caras que otras partes del mundo, pero bueno, ya hemos dicho que también recibes más, ¿no?, por lo que estás pagando. Y ya para terminar un poco, estamos viendo y tomando el pulso a lo que es este mercado, sus ventajas y bueno, todo analizando en profundidad. ¿Qué producto aconsejáis para este entorno de mercado en Estados Unidos? Pues mira, sí, haciendo ya un poco de resumen, pues bueno, vemos que estamos pasando en los últimos tiempos, ¿no?, de un entorno pues casi de cambio de paradigma, ¿no? Veníamos de entornos de bajos crecimientos y bajas inflaciones a movernos en un entorno de más crecimiento y más inflación, ¿no? Esto pues afecta de manera distinta a distintas regiones, a estilos de gestión, a ciclos, a compañías, etcétera, y al final, bueno, para nosotros la solución a eso es flexibilidad, ¿no? Y flexibilidad es lo que ofrece pues uno de nuestros fondos, que es el AB Select US Equity. Lo que hace este fondo es invertir en renta variable americana de una manera core flexible. ¿Qué significa esto? Pues significa que no tenemos por qué estar en growth, en value, en defensivo, en cíclico. Nosotros lo que hacemos es mirar cuáles son las perspectivas del mercado en el largo plazo, controlar los riesgos muy a corto plazo, pero luego seleccionar las compañías en las que queremos invertir de una manera fundamental. Y ahora mismo, ¿qué es lo más importante para nosotros? Pues lo más importante es seleccionar compañías de calidad, ya sea value, growth, defensive, pero compañías de calidad, compañías con crecimientos de beneficios constantes y recurrentes durante los próximos años, que reinviertan en sus negocios y que eso al final hace que nos dé una buena consistencia en los resultados. Es verdad que no hay muchas compañías de ese tipo, pero bueno, para eso estamos nosotros, para encontrarlas y eso hacemos, ¿no? Gestionarlas y incluir esas compañías en nuestra cartera y tener unas rentabilidades consistentes en el largo plazo. Pues muchísimas gracias por esta solución de inversión, esta oportunidad, Patricia Molpeceres, directora de ventas de Allianz Bernstein. Un placer haberle tenido esta mañana aquí en Negocios Televisión, en Business Connection. Muchas gracias a vosotros y buen día. Igual. Holaluz te ofrece la preapertura de la bolsa.